Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús le respondió: no se lo impidas, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que no se quedará sin la recompensa. El que escandalice a uno de los pequeños que creen, más le valdría que se encajase en el cuello una piedra de molino y se echase al fondo del mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco a la vida que ir con las dos manos al fuego. Si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo a la vida que ser echado con los dos pies al fuego. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto al reino de Dios que ser echado con los dos ojos al fuego, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Palabra del Señor. Sí. Tanto en la primera lectura como en la primera parte del Evangelio aparecen unos personajes que han recibido una gracia de Dios. En la primera lectura eran unos ancianos y dos personas más que recibieron, dice, el Espíritu del Señor para profetizar. Y en el Evangelio era uno que estaba expulsando un demonio en el nombre de Jesús sin ser discípulo de Jesús. Seguramente lo conocían. Esto despertó celos, tanto en el amigo de Moisés, un joven que había crecido con él, como en Juan, discípulo de Jesús. ¿Qué nos quiere decir esta palabra hoy a nosotros? Miren, mis queridos hermanos, nosotros llegamos a Jesús de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos llegan a Jesús a través del rosario, otros llegan a Jesús a través de la oración diaria, otros llegan a Jesús a través de las novenas, otros llegan a Jesús a través de las devociones, ya sea a la Virgen de Copacabana, a la Virgen de Chapi, o a veces al Señor de los Milagros. De diferentes maneras podemos llegar a Dios y encontrar nuestra salvación, ¿cierto? Pero el problema no es ese. El problema es que algunas veces pretendemos nosotros entender que llegamos a Dios solamente de esa manera. Y no es así. No es así. A Dios se llega de muchas formas, de muchas maneras. Porque Dios no tiene un lugar, Dios no tiene un esquema, Dios no tiene un solo camino para llegar a ellos. Se puede llegar de diferentes maneras. Así como cuando uno viene a esta iglesia. Si yo quisiera venir a este templo todos los días, o por lo menos hoy domingo, tengo varios caminos por los cuales puedo llegar. Escojo por el cual el carro me trae. Pero hay varias formas de llegar a esta iglesia. Y esas formas de llegar a este lugar son las que me hacen pensar en un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a celebrar la Eucaristía, de tener un encuentro con Jesús. Ese es mi objetivo. Y eso es lo que nosotros hoy debemos apuntar. Cuando usted como padre de familia, cuando usted como madre de familia sufre porque no sabe cómo su hija o su hijo puede llegar a Dios, cómo su hija o su hijo debe llegar a Dios, usted debe de apuntarle a una cosa. Lo más importante es que su hija o su hijo busque a Dios, esté en relación con Dios. No importa cómo, si no la acompaña a la novena del rosario todos los días, pues tendrá otra forma
muchas veces nos quedamos solamente en el esfuerzo. Muchas veces nos quedamos ahí y dejamos que un niño de estos pequeños empiece a decidir por su vida. Padre, es que yo no quiero obligar a mi hija, a mi hijo a la misa, porque es que dicen que obligarlos es malo. Pero perdón, ¿cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir 8. A esa edad tu hijo ya toma decisiones en tu casa. A esa edad ya un hijo o una hija es capaz de tener criterios para tomar decisiones. Entonces, mis queridos hermanos, en esta primera lectura, Moisés le revela al pueblo, a la comunidad, un deseo. Al final del texto dice: ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta o tuviesen el Espíritu de Dios. Ojalá. Es un reto. Ojalá que nosotros, a pesar de nuestra manera de orar, a pesar de nuestros grupos, a pesar de la manera de ser, nosotros pudiésemos tener ese espíritu profético. ¿Cuál es el espíritu profético? Aquel que transmite esperanza cuando hay adversidades. Ese es el profeta. Ven ustedes al profeta Isaías, ven al profeta Elías, ven a los profetas, al profeta Eliseo, al profeta Amós. Ustedes los ven que es animando al pueblo cuando está pasando dificultades. Pues esa es la misión profética de un cristiano hoy también. Es animar al ser humano, al hombre, a la mujer, al familiar, al ser querido, animarlo a la esperanza cuando se han equivocado, cuando están viviendo momentos difíciles. Pero no nos podemos volver profetas del mal, porque también había profetas del mal que desanimaban al pueblo, que lo llevaban a la perdición, que lo llevaban a abandonar a Dios. Nosotros debemos convertirnos en esos profetas de Dios que animan al pueblo a la esperanza, animan a los hermanos a la esperanza, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, y no ser celosos, porque es que ella no viene a mi grupo y si va al otro. No, Dios va llamando a cada quien donde uno se sienta atendido por Dios, donde uno se sienta bien. Y es allí donde se va a descubrir la gran riqueza de la iglesia, la gran riqueza, la gran oportunidad que Dios da para salvarnos. Dios no nos cierra solamente una posibilidad de salvación. Si tú no vienes a misa, te condenan. No, hay otra posibilidad también. Si tú no oras el rosario, te condenan. No, hay otra posibilidad también. Si tú no vienes a la oración, entonces te condenan. No, hay otras posibilidades. Pero eso sí, hay que ser sinceros consigo mismo. Si yo no hago esto por mi vida espiritual, debo hacer otra cosa que me ayude a mantener una vida espiritual en comunión con Dios. Pero a veces, como dice el dicho, no raja, pero tampoco preste el hacha. No oramos, no dejamos que otros oren y tampoco nosotros oramos. Por eso hoy la palabra de Dios en esta primera lectura nos presenta a un Moisés que transmite también parte de su experiencia. Dice que el Señor tomó parte de su espíritu y se los dio a otros. Es decir, Moisés fue también capaz de compartir su vida espiritual con otros. ¿Para qué? Para también lograr la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Tu vida espiritual no debe ser una vida para estarle diciendo al mundo que tú eres cristiano. No, yo oro, yo voy a la Eucaristía, yo leo la palabra de Dios, yo voy al grupo de oración, yo hago pastoral en mi parroquia, no para que me vea la gente, sino para salvarme y para salvar al otro. Ese es el objetivo. Pero no para quedar bien con los padrecitos, o para quedar bien con mi familia, o para quedar bien con el hermano, con la hermana, con cualquier cosa distinta a Dios. Usted no viene a los grupos, usted no tiene una vida espiritual para ser vista y ser aplaudida, o ser aplaudido o ser visto. Usted viene y participa de una experiencia de Dios en la comunidad porque usted necesita de Dios y porque usted también quiere la salvación y quiere que los demás se salven. Y su sacrificio, su esfuerzo, su lucha de perseverar en esta vida espiritual
tiene su recompensa, tiene su premio. Y es ahí entonces donde debemos nosotros pedirle a Dios que nos regale su Espíritu, pedirle a Dios que nos dé su fuerza. ¿Para qué? Para poder salir adelante, para poder tener la salvación, para poder ayudar a nosotros en las dificultades. Y como esos profetas que aparecieron allá en Israel cuando estaban saliendo de Egipto, así también nosotros nos convirtamos en unos profetas ante los hermanos, ante la comunidad, ante todas las personas que están a nuestro alrededor. Recuerden, la misión del profeta es llevar la esperanza cuando hay adversidades, llevar la paz cuando hay guerra, ser un instrumento de Dios cuando las cosas parecieran difíciles. El segundo momento, la segunda lectura del apóstol Santiago. Hemos venido meditando casi 5 domingos, hemos venido meditando estas lecturas del apóstol Santiago, esa carta del apóstol Santiago. ¿Se acuerdan el domingo pasado de qué les criticó Santiago a la comunidad? ¿Se acuerdan? ¿Vinieron a misa? Pero, ¿qué pasó? ¿No escucharon? ¿O no leyeron la segunda lectura? Puede ser dos cosas: que ustedes no se acuerden o que no leyeron la segunda lectura. Qué vergüenza que no la hayan escuchado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Les voy a recordar, porque ustedes tienen más cosas que yo soy más desocupado que ustedes. ¿Se acuerdan ustedes que Santiago le dijo a la comunidad: si entre ustedes, hermanos, hay rivalidades, hay disputas, hay peleas, esas son ocasión para que entre el mal en ustedes? Donde hay rivalidad, donde hay disputas, donde hay peleas, dice, ahí no está Dios. Así les digo. Les están desenmascarando las riñas que ellos tienen, las peleas que ellos tienen. Y entonces les denuncia, les dice, si no está Dios en ustedes, entonces hay pasiones, hay desenfrenos, hay iras, hay peleas, hay discusiones. Entonces dice, eso no indica que hay Espíritu de Dios ahí. Pero el Espíritu de Dios, dice, nos hace sabios, nos da la sabiduría para poder actuar, para ser pacientes, para ser prudentes, para ser, dice, fraternos. Les da para ser compasivos, para ser, dice, misericordiosos. Para eso nos da el Espíritu Dios, dice. Y ahora denuncia a aquellos que se vuelven ricos injustamente, aplastando al otro, aplastando al hermano. Empieza a denunciarlos. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Santiago lo que le está diciendo a la comunidad, que la fe y el Evangelio, la fe vivida, el Evangelio escuchado, debe tener compromisos concretos con la vida. Muchas veces nosotros perdemos la vida, gastamos la vida, gastamos los esfuerzos en riquezas, en cosas, en acumular cosas, en buscar cosas, en tener esto, en tener lo otro. Pero usted puede tener todo, pero no le asegura la felicidad. Uno a veces escucha personas que dicen a uno, padre, tengo trabajo, tengo buen salario, tengo familia, tengo casa, tengo carro, tengo proyectos, tengo sueños, me está yendo bien en todo, pero no soy feliz. No soy feliz. No tengo paz. ¿De qué sirve, mis queridos hermanos, acumular cosas, volverte rico porque tienes, volverte rico en la soberbia, volverte rico en las actitudes negativas, pero no eres feliz? El apóstol Santiago propone dos caminos para poder vivir según Dios. El primer camino que el apóstol Santiago propone es la justicia. La justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Darle a todos por igual? ¿Ah? ¿Hacer el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Darle a todos por igual? ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué es hacer el bien al prójimo? ¿Qué
es la justicia? Por ejemplo, justicia, esto es justicia. Resulta que un niño, una niña va al colegio, le toca estudiar, porque mañana va a presentar examen, pero no estudió. Entonces, pero porque como es la niña más bonita del curso, porque es que la niña más